de inicio del proyecto Model Road. Mi nombre es Carlos Monerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta sesión de inicio de este proyecto, donde queremos comentaros con detalle los principales retos con los que queremos abordar dentro de este proyecto. Este proyecto está financiado por el IBACE a través del fondo FEDER 21-27 y principalmente en este proyecto nos vamos a centrar en la propuesta de mejoras para aumentar la eficiencia en la logística y en el transporte por carretera. Antes de dar paso a mis compañeros Patricia Navarro y Sergio Guerri, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITN. ITN somos un centro tecnológico que estamos situados en Paterna, Valencia, donde principalmente nos centramos en 4 grandes áreas de innovación y de tecnología. Por un lado, la economía circular y sostenibilidad. Por otro lado, la parte de envase y embalaje eficiente y seguro, que durante la sesión de hoy os comentarán cómo lo vamos a abordar esta parte dentro del proyecto Model Road. La parte de seguridad, salud y monitorización ambiental. Y una cuarta, también muy relevante y muy en la línea del proyecto, que es la logística y movilidad inteligente y sostenible. Para ello trabajamos con los diferentes sectores industriales, los que hoy en día se consideran sectores esenciales. Principalmente hoy vamos a abordar el proyecto ligado al sector del envase y embalaje y al transporte y la logística, dado la temática del proyecto y que os comentarán mis compañeros. Como os decía, trabajamos dentro de esas 4 grandes áreas, abordándolos desde un punto de vista tecnológico. Esto nos permite trabajar en tecnologías como la síntesis de materiales, la transformación de materiales, la parte de ingeniería del packaging, donde Patricia os comentará con detalle cómo vamos a abordar dentro del proyecto estas tecnologías o esta ingeniería del packaging aplicada a la mejora de la eficiencia, pasando por la biotecnología, la biorefinería y también muy importante, que también es foco del proyecto, la digitalización y conectividad. De hecho, todos los proyectos que van dirigidos dentro de los programas europeos de recuperación y resiliencia van enfocados hacia la digitalización y la transición ecológica, muy enfocadas principalmente en las líneas del proyecto, y por otra parte la reducción de emisiones, reducción del impacto medioambiental. Dentro de ITN abordamos los proyectos desde la investigación y desarrollo, pasando por la innovación tecnológica, los servicios de ensayo, también muy relevantes en nuestra actividad del día a día, y, cómo no, la formación e información, como la sesión de hoy, donde os damos detalles de los diferentes avances tecnológicos o de los proyectos que iniciamos y que queremos ir abordando. Ya centrándonos en la parte más concreta del transporte y la logística, como os comentaba, hay 2 líneas claras dentro del mundo de la logística y del transporte, como son la digitalización y la sostenibilidad. De hecho, todas las convocatorias o las manifestaciones de interés que publicó el Ministerio de Transporte iban muy dirigidos a la digitalización y a la sostenibilidad y a la mejora de la eficiencia del transporte, y por ello dentro del proyecto y de las líneas de trabajo de ITN estamos muy focalizados en ellas, como puede ser la reducción de emisiones, la parte de movilidad autónoma y conectada, la parte de logística de última milla, la gestión de residuos, la movilidad urbana debido a los diferentes cambios o a los cambios que estamos sufriendo en los hábitos de consumo con el auge del e-commerce. Para ello contamos con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, 3.000 de ellas están destinadas a laboratorios y plantas piloto y esperamos que cuando pase esta época de pandemia podáis visitarnos, si no lo habéis hecho todavía, y podéis conocer de primera mano principalmente aquellas áreas que más os interesan. Y en especial, en el caso del proyecto de hoy, nuestro centro de simulación de transporte, donde somos capaces de reproducir las diferentes situaciones o situaciones críticas que se dan durante el ciclo de distribución, que es lo que os estaba comentando. Y ya centrados en el proyecto, como os decía, este proyecto se centra como reto en la mejora de la sostenibilidad en la logística, principalmente dirigido a empresas de transporte dentro de la Comunidad Valenciana y tanto en la parte de larga distancia como en la parte de última milla. Por un lado, vamos a abordar los riesgos principales que se dan durante el ciclo de distribución en ambos casos, tanto a la larga distancia como en la última milla. Por otro lado, abordaremos todo lo que tiene que ver con los protocolos asociados a las rutas de distribución y cómo reproducirlos a nivel de planta, dado el centro de simulación.
Y por otra parte, también muy importante, los análisis comparativos de costes y económicos y sociales ligados a la huella de carbono o al impacto que genera el sector transporte, tanto de última milla como de larga distancia, en el medio ambiente. Y sin más, daros las gracias por estar presentes en la jornada de hoy y doy paso a mi compañera Patricia Navarro. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Navarro. Gracias, Carlos, por la introducción. Bueno, yo soy la responsable de la unidad de soluciones de embalaje y distribución de mercancías y junto a mi compañero Sergio, que es el responsable de la unidad de transporte, pues vamos a hacer esta sesión conjunta con vosotros, donde, como ha dicho Carlos, el objetivo es presentar el proyecto Modern Road. Previamente sí que quería informaros de un poco de la dinámica que vamos a realizar en esta pequeña jornada. Vale, sí que quería avisaros de que van a haber una serie de preguntas que se van a intercalar después de cada una de las presentaciones que están previstas, ¿de acuerdo? Donde tendréis que ir contestando y mi compañero Kiko pues es el encargado de hacer la gestión de las preguntas y de los resultados. Paralelamente, cualquier pregunta que queráis realizar, pues en función de las presentaciones que os vamos a mostrar, pues por favor, sentiros libres de realizarlas a partir del chat que está a vuestra disposición, porque al final de la sesión pues las iremos contestando, ¿de acuerdo? También es muy importante que tengáis en cuenta que después de la jornada pues se os hace llegar una encuesta de valoración que para nosotros es fundamental que la contestéis para poder seguir mejorando y realizar este tipo de sesiones de la forma más eficiente posible. ¿De acuerdo? Igualmente les mantendremos informados de próximas jornadas, de próximos eventos. Y sin más preámbulos, si queréis, vamos a empezar con la sesión. Carlos ya ha iniciado la descripción de cada una de las presentaciones, de acuerdo, que vamos a realizar de forma conjunta mi compañero Sergio y yo. La primera de ellas es la de retos en transporte. Nos vamos a centrar en las incidencias y en la sostenibilidad. La segunda de ellas habla ciertamente del proyecto Modern Road, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y cómo se va a desarrollar la colaboración con las empresas participantes. En el ámbito del proyecto, la siguiente sesión sí que quiere indicar, hacer hincapié cómo este proyecto pretende solucionar los retos actuales y ya por último cuáles van a ser los resultados del proyecto. Sin más preámbulo, empezamos con la primera presentación de los retos de transporte. Como hemos comentado, hay como dos bloques que se complementan, de ahí que estemos nosotros, Sergio y yo, como dos unidades trabajando en paralelo. Y la primera, digamos así, la primera problemática que vamos a resolver en el sector transporte son las incidencias. Las incidencias porque ocurren porque al final es muy complicado diseñar un sistema de embalaje eficiente si desconocemos lo que pasa en nuestro ciclo de distribución. De ahí la importancia de conocer el nivel de severidad, porque si no puede ocurrir que estemos o sobreembalando o infraembalando por el mismo desconocimiento, ¿no? Entonces es importante conocer, cuantificar los riesgos de nuestro ciclo. Es la única manera de conseguir diseños eficientes que permitan que el producto llegue en perfectas condiciones a su destino y que no hayan incidencias durante el transporte. La importancia de conocer qué pasa en mi ruta exactamente también radica en el hecho de que las normas normalmente presentan niveles de severidad, como podéis ver aquí, de acuerdo, muy elevados frente a lo que sería nuestra realidad, que sería esta gráfica más irregular. Entonces, claro, si al final nos guiamos en función de los niveles de severidad de las normas, pues sin querer estaremos sobreembalando, no estaremos optimizando, no estaremos haciendo un embalaje a medida. Y con todo el tema medioambiental y tema de costes en el transporte es fundamental conocer exactamente los riesgos de mi distribución. Vale, dicho esto, destacar una serie de riesgos en la distribución tradicional. Por supuesto, las vibraciones, la estabilidad que se pierde en muchas de las ocasiones por esas aceleraciones típicas durante las rotondas, frenazos, incorporaciones y por supuesto los impactos muy asociados a todo el tema de la manipulación, cargas, descargas. La distribución y packaging que ha tenido tanto auge en los últimos tiempos
tiene unos riesgos muy distintos a los de la distribución tradicional. Tenemos que tener en cuenta en ciclos se alarga, el número de manipulaciones, el número de transportes distintos, y esto hace que tengamos una serie de riesgos con mayor incidencia y con mayor intensidad, como serían los shocks verticales y los horizontales, debidos a caídas, y por eso también destacar en los diferentes procesos de la cadena de distribución e-commerce donde se podrían dar, es decir, no solamente es durante el transporte, sino también los procesos que están implícitos en los centros logísticos intermedios. Entonces es crucial conocer e identificar para cuantificar esos riesgos tanto en la distribución tradicional como en la distribución e-commerce. Hacemos esa diferenciación porque el proyecto Modern Route está centrado en estas dos casuísticas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una de las herramientas que vamos a mostrar en esta sesión es cómo vamos a ser capaces de identificar y de cuantificar esos riesgos para mejorar la operativa de transporte, aumentar su seguridad, reducir su huella y optimizar todo el tema del packaging. Al final es un conjunto lo que tenemos que tener en cuenta para que al final el proceso sea eficiente. Vale, igualmente pues hay una serie de vibraciones, lógicamente, en la distribución de e-commerce como consecuencia de los mecanismos internos, ya no solo las caídas, sino también como respuesta a estos rodillos, a estos movimientos internos, también hay vibraciones importantes. Ya no solo hablamos de la distribución tradicional y la distribución e-commerce y los riesgos asociados, sino también el tema de la seguridad de las cargas, que también está muy relacionado durante el transporte. Tenemos que tener en cuenta que hay una normativa, más bien una legislación que es el Real Decreto 563, que se pone en vigor en los últimos años, a partir del 2018, y al final este tipo de legislación lo que quiere es preservar la seguridad durante el transporte. Entonces, para ello ha puesto en marcha, digamos, varias herramientas a nivel de normativa y a nivel de ensayo que veremos en más detalle. Destacar que el 25-45% de los accidentes en el transporte por carretera se deben a una mala sujeción de las cargas. Esto es un problema que hay que solventar y que mediante el proyecto Modern Route pretendemos mejorar. Pretendemos identificar los riesgos de la distribución y poner remedio para mejorar la estiva y también, por tanto, la protección del producto a lo largo de su distribución. Esta es la normativa que os comentaba. Real Decreto 563 en el 2017 es cuando empieza a ponerse en vigor y sin duda alguna en la dirección de avance nos exige que nuestra estiva y nuestro embalaje soporte 0,8 Gs y en las otras direcciones 0,5. Es importantísimo conocer efectivamente cuáles son las aceleraciones de mi transporte, tenerlas cuantificadas, porque sobre todo tenemos una legislación que sí que nos obliga a que todo el proceso de packaging y el proceso de la estiva esté preparado para soportar estos niveles. De ahí la importancia de este proyecto, que vela por la seguridad de las cargas, en donde va implícito todo el tema de la estiva y todo el tema del packaging, y la reducción de la huella de carbono y la mejora de esa operativa para mejorar también esa eficiencia medioambiental y de costes. Vale, entonces la parte de sostenibilidad la va a explicar mi compañero Sergio, pero sin duda alguna destacar que la parte más relacionada con, digámoslo así, con la parte de la ruta, tenemos que tener en cuenta los riesgos y sobre todo la legislación vigente. Gracias. Sergio, por favor, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias, Patricia, por tu presentación. Y como han comentado mis compañeros, mi nombre es Sergio Huerre y soy el responsable de la Unidad de Transporte y Logística aquí en ITENE. Y como también ha comentado Carlos al principio de su exposición, uno de los grandes retos que tiene el sector transporte y en general todos los sectores, pero de una manera más específica el sector transporte, es la sostenibilidad. Entonces, para que tengamos un poco una idea de cuál es la situación que tiene actualmente en cuanto al tema de impacto ambiental el sector transporte, pues aproximadamente el transporte por carretera es el responsable del 20% del tráfico urbano y el 30% de las emisiones de CO2. Para intentar aterrizar de una manera más clara qué impacto que supone eso, pues según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el año 2018 estimó que el 13% de las partículas contaminantes de la Unión Europea se deben al transporte por carretera. Y el impacto es tremendo en lo que es todo el estado medioambiental. Y por último, en el año 2021, la Asociación Internacional de Transporte por Carretera ha establecido o ha estimado
que aproximadamente el transporte de mercancías por carretera supone el 4,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de cualquier actividad humana que se realiza a nivel global. Por tanto, vemos que el transporte tiene una participación muy importante en lo que es la generación de todo el tipo de gases de efecto invernadero y de emisiones que alteran el sistema medioambiental. A eso debemos añadirle pues, que actualmente existen unas condiciones, o unos condicionantes, mejor dicho, que provocan o impulsan que esa actividad de transporte sea cada vez mayor, por tanto más intensa. Por una parte es el auge del e-commerce. Como también ha comentado mi compañero Carlos, en los últimos años y más agudizado por el tema de la pandemia, pues el comercio online tiene un crecimiento de unas 2 cifras, lo cual eso implica una mayor actividad de transporte y logística. De hecho, está estimado que irá creciendo esa actividad logística un 8% de aquí, desde el tiempo en el que estamos actualmente, hasta el año 2030. Pero además, como hemos comentado, la sostenibilidad es una parte importante y es un tema importante que debe abordar el sector transporte. Y en ese sentido, muchas administraciones públicas, tanto a nivel europeo, nacional, regional, incluso de manera local, están llevando a cabo acciones o implantando políticas que ayuden a mitigar o a reducir ese tipo de emisiones y de efectos contaminantes que tiene el transporte. Y una de ellas es las digamos, legislaciones y normativas a nivel local y municipal que están saliendo y que impiden o restringen el acceso de ciertos tipos de vehículos a los centros de las ciudades. Esto que conocemos como las zonas de bajas emisiones. Esto al final supone un cóctel de actividades y aspectos que nos llevan a asumir el siguiente reto, y es el objetivo, es la reducción de emisiones. Concretamente, por parte de la Unión Europea y tanto a nivel nacional, está previsto que el objetivo es que las emisiones de CO2 se reduzcan con respecto a las registradas en el año 1990, un 20% en el año 2030 y hasta un 90% en el año 2050, lo cual, insisto, supone un reto importante. Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha establecido que desde el año 2021 hasta el año 2030 debería reducirse en 100 millones de toneladas de CO2 equivalente la huella de carbono asociada al transporte. Y por último, como la mayoría de vosotros conoceréis, y sobre todo en la última semana, porque ha sido bastante nombrado y a nivel nacional e internacional en todos los medios de comunicación, es el establecimiento de una fecha límite o deadline para venta de vehículos de combustión, que en un principio el Estado español lo tenía previsto para el año 2040, pero la semana pasada la Comisión Europea estableció, o la propuesta es que en el año 2035 se deje de vender ese tipo de vehículos. Por tanto, como podéis ver, los retos que tiene el sector transporte con respecto a lo que es el impacto medioambiental y la sostenibilidad son muy importantes. Hasta aquí esta primera parte de la presentación. A continuación, mi compañero Kiko va a lanzaros una pregunta con respecto a esta parte que agradeceríamos que contestarais y que tras ello veremos los resultados de la misma para ver cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra visión respecto a los retos, problemáticas existentes en el sector transporte que nos hemos planteado. Hola, buenos días, gracias Sergio. Nada, como estábamos comentando, vamos a lanzar a lo largo de la sesión pues algunas preguntas de sondeo para conocer vuestro punto de vista sobre pues, los temas tratados, ¿vale? La primera de todas, pues bueno, es ¿qué riesgo destacarías como más importante en el día a día de tu compañía? Y hemos marcado 5 opciones. Riesgos mecánicos, incluyendo golpes, caídas, riesgos asociados a las condiciones de conservación de la carga, como por ejemplo la cadena del frío, la seguridad de las cargas, la sostenibilidad centrada tanto en emisiones asociadas al transporte como a los materiales de embalaje y luego además una opción de otros. Vale, ahora vamos a esperar pues bueno, un minutito y medio para ver vuestras respuestas y luego las comentaremos. Muchas gracias.
Vale, seguimos esperando vuestros votos. Vale, perfecto. Ya vamos teniendo los primeros resultados. Y nada, como podemos ver, pues bueno, un 16% de los riesgos pues destacan que son los mecánicos, otro 16% para la conservación de la carga, un 26% tienen la seguridad y la sostenibilidad y finalmente otros tienen un 16%. Muchas gracias por vuestras respuestas. Vale, pues a continuación vamos a seguir con la siguiente sesión, que avanzar un poco cuál es la logística eficiente en el sector de transporte de la logística. En ese sentido, doy paso a mi compañera Patricia, porque como en la sesión anterior va a empezar ella con la primera parte de esta ponencia y continuaré yo. Gracias por vuestra atención. Seguimos. Gracias, Sergio. Me quito la mascarilla, disculpadme. Bueno, pues efectivamente esta segunda presentación lo que quiere poner de manifiesto es el objetivo y los resultados que queremos alcanzar con este proyecto Modern Road. Entonces, sin duda alguna, como ya hemos adelantado, el objetivo es mejorar la sostenibilidad de la logística. Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a nivel técnico, económico y medioambiental, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar, digamos así, dos ámbitos que son claves, ¿vale? Para mejorar esa sostenibilidad, que sería la medición de los riesgos de la distribución, ¿de acuerdo? Y la medición de la huella de carbono. Para la medición de las aceleraciones, de los riesgos asociados a la distribución, vamos a utilizar un dispositivo como el que veis en la imagen, que se denomina Data Recorder y bueno, es un desarrollo de ITENE que es capaz de medir las aceleraciones angulares, las verticales, consecuencia de las vibraciones, de los shocks, de los impactos, bueno, de todas las caídas que se pueden dar. ¿Vale? Y bueno, pues a partir de esas mediciones, lógicamente, pues vamos a obtener una información que va a ser clave para conocer nuestra ruta, para tenerla cuantificada, para poder mejorar, por tanto, todo el proceso de estiba y así mejorar la seguridad de las cargas. Vamos a también desarrollar mejoras en todo lo que sería el sistema de embalaje, porque al final la seguridad de las cargas responde a tres factores clave, que sería, sin duda alguna, el sistema de embalaje adecuado, todo el tema del paletizado y los procedimientos de estiba que tengamos, unas herramientas o los utillajes que utilicemos para ello, eslingas, alfombrillas, bloqueos, etcétera. Entonces, por un lado, tendremos efectivamente recomendaciones de packaging, recomendaciones de estiba, ¿de acuerdo? Mejora de la operativa en transporte y, sin duda alguna, la medición de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Vale, aquí es un poco el resumen de los resultados esperados. En el proyecto están contempladas las dos distribuciones, tanto la de larga distancia o digamos así más convencional, aunque la e-commerce o de última milla también está adquiriendo muchísimo protagonismo y por lo tanto tenemos del entorno de 10 rutas en distribución larga distancia y unas 20-25 en la distribución pues última milla y e-commerce. Y como digo, pues al final los resultados están aquí muy bien reflejados. Al final es el informe relacionado con los riesgos identificados y cuantificados. Efectivamente vamos a realizar recomendaciones de estiba con las fichas de estiba resultantes, de acuerdo, de todo el proceso de análisis de la carga y la descarga. También haremos recomendaciones de embalaje secundario y terciario para mejorar también ese proceso de seguridad, todo ello en base a los riesgos monitorizados. Y luego ya desde el punto de vista más de
medio ambiente relacionado con el transporte, pues tendríamos el desarrollo de una etiqueta para dar esa información medioambiental de las rutas última milla y, por supuesto, todo el tema de la estimación de la huella de carbono y recomendaciones para poder mejorar esa huella. Y luego ya la colaboración con las empresas, cómo vamos a articular el poder alcanzar este objetivo con las empresas que colaboran. Bueno, pues sin duda alguna nosotros necesitamos conocer la operativa de la empresa participante, necesitamos saber cuáles son sus rutas principales a nivel última milla, e-commerce y las de larga distancia, que se seleccionen las más críticas o las más representativas, porque sobre esas rutas vamos a desarrollar el proyecto y sus objetivos, es decir, vamos a ir a instalar el dispositivo en las rutas que la empresa resalte como cruciales, vamos a obtener esa información cuantificada, desarrollaremos esas recomendaciones de estiba, porque también estaremos realizando un diagnóstico de cómo funciona la estiba de esas rutas, de esos clientes, digamos así, importantes, críticos, así como los sistemas de embalaje de los productos asociados para poder desarrollar efectivamente esas recomendaciones de estiba y esas recomendaciones de embalaje y las fichas asociadas, obviamente. Y bueno, por supuesto, también se estimará la huella de carbono asociada y se desarrollarán mejoras para poder reducir la huella de las rutas analizadas, así como el sistema de trazabilidad mediante diferentes tipos de etiquetas que veremos más adelante, que explicará mi compañero, que darán información sobre, digamos así, el coste medioambiental de la ruta de la operativa llevada a cabo. El objetivo, sin duda, es aumentar la sostenibilidad de las empresas del transporte y para ello vamos a ir hacia estos dos bloques, ¿no? Hacia la identificación y cuantificación de riesgos y hacia la medida de la huella de carbono. Vale, por supuesto, los beneficios, pues la monitorización de los servicios estratégicos, identificando riesgos, planteamiento de medidas ad hoc para la optimización de la operativa, mejora de la competitividad de la empresa, sin duda alguna, y sobre todo el tema de la imagen, porque al final pretendemos mejorar esa eficiencia, ¿no? Vale, pues a continuación tenemos otra cuestión que si sois tan amables de contestar, vale, si queréis, mi compañero Kiko os la introduce. Hola, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Nada, pues como antes, la segunda pregunta, pues bueno, es que ¿qué labor de las que se van a desarrollar consideras que tiene una mayor utilidad? Y bueno, de nuevo tenemos 5 opciones. La primera es la monitorización de los servicios, identificando riesgos sobre la carga. La segunda es el planteamiento de medidas ad hoc para la optimización de la operativa. El tercero es la mejora de la competitividad de la empresa. El cuarto es la mejora de la imagen de la empresa, mayor eficiencia y sostenibilidad para sus clientes. Y la quinta es la estimación de la huella de carbono asociada a los servicios y medidas para su reducción. Nada, quedamos a la espera de vuestras respuestas. Seguimos esperando a vuestras respuestas. Bueno, si queréis ir contestando y así vemos los resultados. Vale, queda poco tiempo, por favor. Vale, ya tenemos vuestras respuestas. Con un 11% tenemos la monitorización de los servicios, con un 44% el planteamiento de medidas para la optimización de la operativa, con un 17% la mejora de la competitividad de la empresa, la mejora de la imagen se queda con un 6% y finalmente la estimación de la huella de carbono y su reducción en un 22%. Muchas gracias.
continuamos con la ponencia. Vale, pues seguimos con la siguiente presentación. Una vez que ya hemos comentado los retos a los que nos enfrentamos en este proyecto, hemos descrito los objetivos y los resultados, vamos a comentar cómo se solucionan a través de este proyecto estos problemas, estas incidencias que hemos remarcado. Entonces, la primera herramienta es, lógicamente, la identificación de los riesgos, el conocer exactamente el nivel de riesgo al que nos enfrentamos nos va a servir para dimensionar adecuadamente el packaging a nivel de calidad y para hacer el proceso de estiba mucho más a medida y conseguir esa seguridad reclamada a nivel legislativo. Entonces, algunos ejemplos de cómo se monitorizan las rutas, cómo instalamos el dispositivo, que es lo que tendríamos que hacer en las empresas participantes en las rutas que consideren clave. Pues bien, lo podemos ubicar en el suelo del camión, lo podemos ubicar en un embalaje y colocar en el primer nivel de paletizado, incluso en el suelo del contenedor. Este sería el primer paso. Es una operación muy sencilla, vamos muy preparados y por lo tanto es cuestión de 15-20 minutos que instalemos. Por lo tanto, pretendemos robar el mínimo tiempo posible a las empresas, incluso en una misma visita poder monitorizar varias rutas a la vez, ¿no? O bien en casa del transportista o bien en casa del cliente seleccionado para hacer estas demos. La siguiente fase, lógicamente, es obtener la información de los dispositivos y ser capaces de analizarla con un programa específico para poder obtener los gráficos que nos dan esa información. Esta información va a ser clave, lógicamente, para luego trasladarla al laboratorio de simulación y ser capaces de dar la oportunidad a vuestros clientes pues más críticos, de poder validar en condiciones controladas los riesgos identificados. Esto es una de las ventajas, pero luego esa información también la vamos a utilizar para el proceso de optimización del packaging y para el proceso de estiba, ¿de acuerdo? Para poder realizar correctamente todo el proceso de carga en el camión y asegurar que el packaging y la carga están correctamente estibados y llegan en perfectas condiciones a su destino. Aquí algunos de los ensayos que podéis ver son el de vibración, cada mesa de vibración en dirección angular y vertical, el de estabilidad, que es el que hace referencia al decreto, lanzando determinadas Gs en las direcciones tanto de hacia adelante como las otras direcciones, 0,8 y 0,5 respectivamente, y luego pues ensayos de caída que realizamos elevando una de las partes de la carga paletizada mediante una carretilla. Vale, después en ese sentido, pues destacaros toda la parte de estiba, como la hacemos mediante el cálculo de los amarres, ¿de acuerdo? En función del tipo de carga, en función del peso, seleccionamos los amarres, hacemos el cálculo de las eslingas, la fuerza que tienen que contener. Igualmente lo que hacemos es buscar elementos que favorezcan esa estabilidad, pues antibloqueo o antideslizantes, como las imágenes que veis. Y luego, por último, pues el ensayo de aceleración, el ensayo de estabilidad de la carga, que se rige por esta norma, que es la norma EUMOS, y nosotros hemos desarrollado este dispositivo, este equipamiento, de acuerdo, que nos permite lanzar 0,5 y 0,8, 0,8 en la dirección de avance y 0,5 en las otras direcciones, para asegurarnos que efectivamente el sistema de embalaje de la carga pues cumple, de acuerdo con esta premisa de la legislación vigente. Y ahora, sin duda, pasamos ya a la parte de mi compañero Sergio, que sería lo que desarrollamos de forma conjunta y paralela, que es el de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Vale, vamos a ver cómo vamos a solventar esa mejora de la sostenibilidad con esta herramienta que sería la estimación de la huella de carbono. Por un lado el DERT y por otro lado la huella de carbono. Sergio, cuando quieras. Gracias, Patricia. Bueno, pues como ha comentado mi compañera, ahora viene la segunda fase de este proyecto, que es cómo vamos a intentar estimar esa huella de carbono para luego, posteriormente, poder plantear una serie de medidas que permitan reducir dicha huella y conseguir los objetivos de sostenibilidad dentro del sector transporte.
Como os he comentado antes, en la primera parte, que eran los retos a los que nos enfrentaba este sector, una parte son los objetivos de reducción de emisiones de transporte, como hemos visto son ambiciosos y tienen marcado ya una fecha. Por otra parte, tenemos también las especificaciones que dice la última ley de cambio climático y transición energética, que es del pasado mayo, es una ley muy reciente. Y en ambos casos, lo primero que tenemos que conseguir, o lo primero que se tiene que hacer es una estimación de la huella de carbono asociada a los diferentes tramos de transporte. Es decir, para poder llegar a esos objetivos de reducción de la huella, tenemos que tenerla cuantificada. Y para eso lo que pretende este proyecto es desarrollar un sistema que permita esa cuantificación. En primer lugar, basado en un sistema de trazabilidad. Es decir, plantearemos o analizaremos objetivamente cuáles son los sistemas actualmente existentes, que pueden ser los códigos de barras tradicionales, códigos RFID, incluso códigos QR, ver cuál de ellos pueden ser los más interesantes y a partir de ese tipo de etiquetas y de sistema de trazabilidad poder cuantificar o asociar a cada uno de los servicios y diferentes operativas existentes cuál será la huella de carbono asociada. En definitiva, lo que queremos es linkar esa serie de esas etiquetas y sistemas de trazabilidad a una calculadora de huella de carbono que permita, en función de la posición GPS y los diferentes aspectos y KPIs a tener en cuenta, como puede ser el tipo de vehículo usado, la ruta, carga, etcétera, cuál será en diferentes posiciones a lo largo de la cadena de valor la huella de carbono asociada a esa operativa, tanto de transporte de larga distancia como la operativa de última milla. Y después de todo esto, ¿qué es lo que se pretende hacer? Porque al final, como comentábamos, insistimos, la idea es poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos por las diferentes administraciones públicas. Pues en base a esa huella de carbono calculada y establecida y asociada a los diferentes servicios y operativas, lo que se pretende es plantear una serie de medidas que permitan su reducción. Y esas medidas principalmente, ¿dónde parece ser que pueden estar encaminadas? Por una parte, hacia la migración de sus flotas más sostenibles, como hemos comentado antes, ya hay unos deadlines de fechas tope de venta de vehículos de combustión, es decir, hay que ir migrando a flotas más sostenibles. Por otra parte, las prácticas de conducción, es decir, una conducción mucho más suave, mucho más smooth, puede proporcionar unos ahorros energéticos y de emisiones bastante importantes. Luego, diferentes alternativas de operativas, como veremos, pues lo que es la entrega, en el caso de la entrega de última milla, puede decidirse entre hacer la entrega, el usuario puede decidir que se le haga la entrega en su domicilio o ir a un punto de conveniencia, etcétera. Por tanto, podemos analizar cuáles pueden ser las operativas más convenientes, promover e impulsar la colaboración horizontal en este aspecto. Los diferentes stakeholders y agentes que participan en la cadena de valor, pues es muy importante su colaboración y su participación conjunta para conseguir, por una parte, una mayor eficiencia de toda la operativa y, por otra parte, una mayor sostenibilidad. Y, por último, como asociada a lo que son las diferentes alternativas de operativa, sería intentar fomentar o dar a conocer a los usuarios pues el impacto que tienen sus diferentes decisiones o alternativas en cuanto a uso de servicios de transporte y el impacto que pueden tener. Es decir, vamos a intentar concienciar a los usuarios de cuáles pueden ser aquellas operativas que, manteniendo un nivel de eficiencia alto, pueden ser mucho más sostenibles y pueden reducir o tienen un impacto y una huella de carbono menor que la que pueden estar haciendo o los servicios que puede estar demandando actualmente. Una vez llegado a este punto, nuevamente mi compañero Kiko va a lanzar una cuestión en la que esperamos que respondáis para obtener un feedback y a continuación continuaremos con la última fase de cuáles son los resultados esperados del proyecto. Así que, sin más dilación, doy paso a la pregunta de mi compañero Kiko. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Pues bueno, como comentábamos, esta es la tercera pregunta. Esta pues trata sobre qué tipología de rutas te gustaría realizar las labores de monitorización propuestas. La primera opción son las rutas punto a punto habituales para aumentar su eficiencia. La segunda son las rutas estratégicas, pues por ejemplo las de principales clientes o las que cuentan con un mayor volumen de negocio. La tercera es las rutas donde se concentra un mayor porcentaje de incidencias. Y las cuartas, pues bueno, serían rutas correspondientes, por ejemplo, a nuevos servicios que se van a implementar. Y nada, quedamos a la espera de vuestras respuestas, como en los momentos anteriores, pues vamos a esperar un minuto y poco para tener las respuestas y continuaremos con los Podéis resultados. comprobar, esta pregunta está muy centrada en cuáles pueden ser las rutas o las operativas que son más interesantes para las empresas. Por tanto, nos resulta de gran interés que respondáis a esta pregunta para poder conocer más o menos cuáles son vuestras inquietudes con respecto al proyecto.
Efectivamente, Sergio, esa es la idea. Seguimos esperando para ver las rutas donde más interés podéis tener. También podemos tener en cuenta, pues bueno, rutas donde tengáis problemas o donde os gustaría dar un pequeño empujón para mejorar. Os damos unos segunditos más para responder y continuamos con la ponencia. Vale, perfecto. Pues ya tenemos los resultados. En el primer caso, con un 58% tenemos las rutas estratégicas. Luego, con un 37%, pues bueno, las rutas donde es posible que se concentren un mayor número de incidencias. Y finalmente, pues bueno, con el 21% las rutas punto a punto habituales y al final con un 5% las correspondientes a nuevos servicios. De nuevo, gracias por vuestra colaboración con vuestras respuestas. Continuamos con Bueno, la pues ponencia. a continuación os dejo nuevamente con mi compañera Patricia, que va a comenzar la última de las ponencias que tenemos aquí previstas y planteadas, que es qué resultados esperamos obtener del proyecto Model Road y que pueden ser interesantes para todos vosotros y principalmente para vuestro proyecto. Así que, sin más espera, Patricia, todo tuyo. Ok. Ahora de nuevo vamos a ir ya a la última presentación, pero vamos, la más importante, cuáles son los resultados de Model Road, ¿no? Para mejorar esa operativa en el transporte. Bueno, pues lógicamente los resultados los hemos comentado en la presentación de descripción del proyecto, pero aquí queremos mostraros físicamente, por decirlo de alguna manera, qué es lo que vamos a obtener. O sea, es decir, las empresas que participan en Model Road van a tener información de sus rutas, una información cuantificada que se va a trasladar en un protocolo de ensayos con una severidad que es a medida. Y esta información va a ser importante para trasladársela a nivel interno y mejorar el proceso de estiba y por otro lado también para poderla trasladar de alguna manera recomendaciones de embalaje que puedan seguir vuestros clientes, ¿no? Sí que es habitual que muchas empresas de transporte, sobre todo tipo última milla o mensajería, tengan una serie de recomendaciones de packaging en sus webs para sus clientes. Pues bien, ese tipo de recomendaciones se pueden y se deben de fundamentar en este tipo de información. Esta información cuantificada de los riesgos que al final se representa mediante un ensayo. Vale, entonces este es un ejemplo, ¿no? de cómo sería esa información y qué ensayos podría contemplar, qué intensidades. Entonces al final con este dato es clave para hacer la mejora de la estiba y la mejora del packaging. Tendríamos desde ensayos de caída rotacional, ensayos de impacto horizontal, tendríamos también ensayos de vibración en todas las direcciones angulares y verticales. Y por supuesto el ensayo de aceleración, que es el de la norma EUMUS, que hemos comentado anteriormente, que es el que hace referencia al Real Decreto 563 de obligado cumplimiento para asegurar que la carga no sufre incidencias. El segundo, digámoslo así, entregable físico que van a obtener las empresas participantes es esa ficha de estiba y esa ficha de embalaje de las rutas clientes que focalicemos el proyecto. Vale, entonces insistir en que al final una correcta estiba o digámoslo así, una seguridad en el transporte va a depender de varios aspectos del sistema de envase y embalaje, especialmente secundario y terciario, del procedimiento de estiba y de los cálculos y de los pillajes que utilicemos, por supuesto dentro del tema de paletizado. Algunos ejemplos, de acuerdo, que podrían ser relevantes. Al final las fichas de estiba intentan dar de una forma muy visual, muy gráfica, las pautas a llevar a cabo para realizar esa estiba de forma correcta. Y este documento es muy importante a nivel interno, como en un momento dado de poder
de alguna manera demostrar que la empresa está alineada con el Real Decreto y con las premisas que marca, y por eso ha desarrollado estas fichas, porque en función de sus diferentes tipos de carga pues ha desarrollado unos sistemas, unos procedimientos que van a ser de verdadera utilidad en el momento de que haya algún tipo de inspección por alguna autoridad o haya algún tipo de incidencia. Lógicamente, además de estas fichas donde veis que se plasma muy bien el tipo de elementos, la caracterización técnica de esos elementos y cómo se ubican en el transporte, de forma complementaria también se desarrollan fichas de embalaje. Al final tiene que ser un compendio, no solamente los elementos de estiba, sino también el mosaico y el sistema de embalaje. Y aquí se da detalle de cómo se aplique de la calidad y de la especificación técnica del embalaje implicado. Estas dos fichas son claves para justificar alineamiento con la legislación en caso de inspección y luego en el caso de incidencias pues también, ¿no? Entonces, para que veáis el tipo de documentación que vais a tener, por un lado el protocolo de ensayos con la información cuantificada de la ruta, que a su vez se va a utilizar para hacer fichas de embalaje y fichas de estiba, que son en estos formatos que os estoy enseñando. Y por otro lado, pues estaría la parte de mi compañero Sergio, que se va a encargar de toda la parte medioambiental y explicaros la información que el entregable, digamos, que se obtendría tras la realización del proyecto. Sergio, cuando quieras. Gracias, Patricia. Bueno, otra vez, de nuevo, vamos muy a la línea de lo que hemos explicado hasta ahora. Vamos a intentar ver cuáles son los resultados o los objetivos que tenemos de resultados y de outputs en este proyecto relativos a lo que es el impacto medioambiental y lo que es el cálculo de la huella de carbono y su reducción, sus posibles medidas de reducción. Como hemos comentado en la ponencia anterior, lo que pretende hacer este proyecto es desarrollar un sistema de trazabilidad que permita estimar el cálculo de huella de carbono en los diferentes escenarios de operativa existentes, dependiendo pues, del tipo de ruta existente, tipo de vehículos que se utilizan, tipo de carga que se transporta, etcétera, desarrollando como un mapa casuístico que permita, de una manera lo más representativa posible, poder estimar o asociar una huella de carbono a cada una de esas tipologías. Es decir, lo que sería una especie de calculadora de huella de carbono a cada una de esas tipologías. ¿Vale? Insisto, tanto en lo que es el tema de la operativa de larga a media distancia o el tema de la distribución urbana de mercancías, que como hemos comentado también anteriormente, pues tiene un impacto o tiene un crecimiento muy importante en los últimos años muy asociado al tema del e-commerce y por tanto tiene un impacto sobre lo que es toda la operativa y la calidad de vida de la población que vive en núcleos urbanos. Ha de decirse también, o debe comentarse, que ese sistema de trazabilidad que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este proyecto va a hacer una estimación de lo que es el cálculo de huella de carbono, pero puede llevar asociados otro tipo de cálculos que podrían ser interesantes para lo que es el análisis de la eficiencia de la operativa. Es decir, podríamos también, asociado a ese sistema de trazabilidad, añadir una estimación de los costes en cada uno de los tramos. Estos sistemas nos permiten pues, tener la posibilidad de calcular una especie de diferentes parámetros que consideramos que pueden ser interesantes. En este caso, insistimos, nosotros nos centramos mucho en lo que es el tema de la sostenibilidad y la cálculo de huella de carbono, pero pueden añadirse otra serie de variables como puede ser el coste que está asociado a cada uno de los tramos de transporte. Y una vez hayamos hecho la estimación de la huella de carbono para cada una de las operativas, insisto, en ese mapa de servicios lo más amplio posible que podamos tener, el objetivo final es proponer medidas para la reducción de esa huella de carbono. ¿Y qué podemos hacer una vez tengamos caracterizada ese impacto medioambiental de los servicios que ofrece el sector para poder reducir esa huella de carbono y esas emisiones que negativamente afectan a lo que es la calidad de vida y que, como hemos visto, tenemos unos objetivos muy claros marcados para poder alcanzar en un escenario a corto, medio y largo plazo. En ese sentido, la mayor parte de esas medidas a poder plantear van en las siguientes direcciones. Por una parte, como hemos comentado, en la migración a flotas de vehículos de bajas emisiones o más sostenibles.
Es decir, antes he comentado que existe ya un deadline de la venta de vehículos de combustión, que en un principio en España estaba establecido para 2040, pero que la semana pasada la Comisión Europea propuso 2035. Se supone que hay que ir poco a poco migrando hacia ese tipo de vehículos de bajas emisiones que además permiten el acceso a los centros de las ciudades, porque como también he comentado, pues las políticas o las normativas de circulación se están endureciendo en ese aspecto. Y de manera concreta, en España, todo municipio de más de 50.000 habitantes tiene que tener desarrollado un plan de movilidad urbana sostenible que a su vez lleve la delimitación de zonas de bajas emisiones. Por otra parte, comentábamos la ecoconducción. Actualmente se ha demostrado, y existen estudios y otros en algunos proyectos que hemos desarrollado previamente, concretamente un llamado denominado Ecoflota, también financiado por el IBACE, pues llegamos a la conclusión o pudimos constatar que podemos tener hasta ahorros de un 20% en consumo de combustible y, por tanto, ahorros similares en la línea de lo que son emisiones nocivas para el medio ambiente por la práctica de una conducción mucho más suave, más sostenible y más smooth. Otra de las líneas o de las directrices en las que pueden ir esas medidas pueden ser pues, las alternativas de operativas para usuarios. Como comentaba antes, al final, sobre todo centrándonos o poniendo la vista y el foco en lo que es la operativa de última milla, la distribución urbana de mercancías, actualmente existen diferentes opciones para poder hacer ese reparto. Puedes enviarlo a casa directamente, o sea, reparto a domicilio, puedes ir a puntos de conveniencia. Entonces, lo que se pretende es también identificar cuáles son aquellos que a priori pueden ser más caros, pero queremos constatarlo, más eco-friendly, y de esa manera impulsar ese tipo de operativas o fomentar ese tipo de operativas, igualmente concienciando a los usuarios finales. Y por último, insisto, como ya lo he comentado antes, es fundamental la colaboración horizontal entre empresas, es decir, la generación de sinergias entre todos los agentes que ahí participan. A la cabeza nos pueden venir principalmente los operadores logísticos, para que permitan la definición de operativas mucho más eficientes en entornos de Smart Cities y mucho más sostenibles. A simple vista nos pueden venir a la cabeza, pues, por ejemplo, la generación de hubs urbanos, que es algo que ahora está muy de tendencia y que parece ser que es una de las medidas que pueden ayudar a mitigar esa excesiva generación de tráfico y de emisiones asociadas a la distribución urbana de mercancías. En definitiva, insisto, lo que queremos hacer es, los resultados que se van a tener es una caracterización medioambiental mediante el cálculo de la huella de carbono de todos esos servicios que vamos a analizar y por parte de todas las empresas que estén dispuestas a colaborar con nosotros, para, en definitiva, proponer medidas que puedan mitigar ese tipo de emisiones y, por tanto, reducir la huella de carbono. Por último, ha de comentarse que, como no sé si la mayoría de vosotros conoceréis, actualmente desde hace años existe un registro de la huella de carbono, en la que hay libertad total para todas las empresas que quieran inscribirse allí, y para poder inscribirse es necesario, por una parte, hacer el cálculo de esa huella de carbono y, por otra parte, hacer un plan de reducción de emisiones. En ese sentido y en esa línea, la definición de medidas para esa reducción permitiría facilitar el desarrollo de ese plan de reducción de emisiones, con la idea de conseguir la certificación, como veis ahí el logo de calculo, reduzco y compenso. Al final es una certificación que da el Ministerio que permite pues eso, acreditar que esa empresa está trabajando en la línea de ser mucho más sostenible y que todos sus servicios que vaya realizando pues vayan hacia los objetivos de reducción de emisiones y sostenibilidad que se han planteado en nuestra sociedad y en ese sentido. Entonces, hasta aquí es esta presentación. Como habéis podido ver, ya nos hemos planteado cuál es el camino y el viaje que vamos a hacer a lo largo de este proyecto. Y por último, como en las presentaciones y las ponencias anteriores, os va a lanzar nuestro compañero Kiko una última pregunta para que participéis y deis vuestra opinión y vuestra visión al respecto. Tras esta última pregunta que va a lanzar ahora nuestro compañero, tenemos un pequeño periodo, un pequeño espacio para preguntas concretas que podáis lanzar de manera directa desde esta plataforma con la idea de poder resolver las dudas que tengáis al respecto. Y muchas gracias por vuestra participación. Sin más, os dejo con mi compañero Kiko para que lance la última pregunta. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Efectivamente, como comentábamos, luego tenéis la opción de escribir a través del chat vuestras preguntas para que las podamos
responder. Y nada, por terminar con las preguntas de sondeo, pues bueno, la última dice, ¿cuál de las soluciones a desarrollar consideras que puede tener un mayor valor en la cadena de valor? La primera opción son las mejoras en los protocolos de ensayo. La segunda opción son las fichas de estiva mejoradas. La tercera es la mejora de la eficiencia en el transporte y el ahorro de costes. La cuarta es la mayor sostenibilidad, como puede ser pues, la estimación de la huella de carbono asociada al servicio y las propuestas de mejoras para su reducción. Y la última de todas es la opción de otras. Y nada, como comentaba antes Sergio, pues esto es un poco también vital para nosotros para conocer qué puntos del proyecto tienen un mayor interés para las empresas del sector. Seguimos esperando vuestras respuestas. Vale, perfecto. Pues si podéis empezar, bueno, terminando con vuestras respuestas para que podamos ver los resultados. Los últimos segundos para contestar a la última pregunta. Ya nos vamos a moderar más, pero con esto esta participación queda más que justificada. A ver, sí. Estoy pasando de Vale, perfecto. Pues esta ha sido sencilla. Tenemos un 100% de resultados para la mejora de la eficiencia del transporte y el ahorro de costes. O sea que está claro los objetivos a seguir dentro del proyecto. Y nada, también en paralelo, pues bueno, tenemos un par de preguntas que nos habéis hecho llegar a través del chat. Y nada, pues si queréis podemos empezar a responderlas. La primera de todas es ¿cuánto tiempo necesitaríamos de cada una de las empresas para poder participar? Sergio, Patricia. Son estas las preguntas, entiendo, ¿no? Vale, sí. Sí, A la ver, primera de todas es pues esa. os comento las preguntas que hay en el chat. Dice entonces, ¿cuánto tiempo necesitáis de la empresa para participar? Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, nosotros intentamos darle a la empresa el mínimo tiempo posible y entonces pues hacemos una reunión con ella. Ya es conocedora, si alguna de las que estáis aquí queréis participar ya seríais conocedores, pero bueno, lo que hacemos es centrar las rutas / clientes que podrían ser relevantes porque son representativos, porque son críticos, porque han habido algún tipo de incidencia o porque es un cliente habitual. Entonces, lo que hacemos es quedar un día y, bueno, monitorizamos el número de rutas / clientes que la empresa en principio considere. Ya sabéis que tenemos entre 10 larga distancia, 20-25 última milla. Proceso de instalación, no molestaríamos ni a la empresa de transporte ni al cliente en caso de que fuera en casa del cliente donde quedáramos, porque es un proceso muy, muy rápido. Y entonces en esa misma visita también aprovechamos para analizar lo que sería el sistema de envase y embalaje utilizado, sobre todo a nivel de secundario y de terciario, paletizado, y luego toda la operativa de la estiva, qué elementos utilizáis, en fin, para llevar a cabo ese diagnóstico y proponer luego, tras el análisis de los riesgos, esas mejoras asociadas al embalaje, al paletizado y, por supuesto, asociadas a lo que es la estiva. Igualmente, en este proceso pues, se toma la información necesaria para hacer la estimación de la huella de carbono, así como la información que se considere para poder mejorar la operativa del transporte y reducir costes e impactos ambientales. O sea, que se intenta que la empresa interrumpa lo mínimo posible su día a día o su trabajo, sus compromisos. Sí que hay un contacto frecuente para que la empresa sepa la evolución de los entregables, del desarrollo del proyecto, se compartirán resultados de forma periódica, vía online, telemática o incluso
pues se puede realizar algún tipo de reunión, visita presencial si las condiciones lo requieren y nos lo permiten. ¿Vale? La segunda pregunta es, Sergio, esta es para mí. Las fichas de embalaje se pueden extrapolar, exacto, así como las de estilo. Claro, al final el proyecto con las empresas participantes se centraría en rutas, se centraría en clientes. Entonces, bueno, las fichas de testigo y de embalaje, aunque se centran y parten de esa información que se coge en el diagnóstico de la visita, también pretenden abarcar las casuísticas más variadas posibles. Entonces, en esa misma visita también se podrían tener en cuenta otras casuísticas y que las fichas pues fueran unas pautas que se pudieran extrapolar, ¿vale? Con unas limitaciones, pero que fuera de utilidad, que no fueran excesivamente, digamos así, específicas y que solo sirvieran para un cliente, porque somos conscientes que este proyecto que va dirigido a empresas de transporte tenéis casuísticas muy variadas de rutas y de clientes, ¿de acuerdo? Y Sergio, por último, esta es para ti. ¿Cómo está previsto que funcione el sistema de trazabilidad más allá del etiquetado empleado? ¿Vale? Gracias. Bueno, pues con respecto a esta pregunta, sí que es verdad que lo que hemos comentado es más o menos las posibilidades de etiquetado que podía haber, pero insisto, la idea es poder utilizar un etiquetado que sea de lectura fácil, que vaya asociado al paquete o la carga que está siendo transportada o movida, y de manera fácil y sencilla con un lector que sea capaz de, en cada punto por el que va pasando, dependiendo del punto donde se encuentra, o sea, la posición de GPS en la que tenga, y eso sí, la calculadora de huella carbónica que lleva asociada pues, tendrá en cuenta toda la serie de parámetros existentes, pues, como comentaba, el tipo de ruta, el tipo de vehículo, la carga que lleva, etcétera, podamos identificar en cada punto cuál es la huella de carbono hasta ese momento. O sea, lo que se intenta es poder hacer una trazabilidad concreta de la largo de la cadena de valor de esa huella de carbono. Para, como comentaba antes, poder hacer una comparativa entre las diferentes operativas. E insisto, vuelvo a pensar en lo que es la operativa de última milla, que dependiendo de dónde se haga la entrega o qué tipo de vehículo se utilice, etcétera, puede darnos una idea de cuáles son las pautas hacia las que deberíamos ir con la idea de poder ser más sostenibles, siempre manteniendo el nivel de eficiencia requerido, tanto por los clientes como por los operadores logísticos. E insisto, también he comentado anteriormente que ese etiquetado que nosotros utilizamos llevará asociado este cálculo de huella de carbono, pero puede llevar asociado otro tipo de indicadores que pueden ser muy interesantes, como es el coste del transporte y de esa operativa hasta ese punto. Insisto, la idea es que ese etiquetado vaya asociado a un punto GPS donde esté localizado en ese momento la carga y que de una manera sencilla, tanto el operador logístico o incluso el usuario final que quiera saber qué huella de carbono tiene el pedido que ha hecho, esa operativa asociada al pedido que ha hecho, pueda tener una idea y una estimación de cuál es ese impacto. Vale, Sergio, gracias. Tenemos 3 preguntitas más y podemos responderlas. La primera es una pregunta sobre si cuentan con varios clientes clave con rutas, si es posible hacerlo con todos. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, Sergio, tenemos 3 preguntas más. La primera es si con varios Hay una clientes pregunta que clave dice es cómo se posible evalúan los hacerlo con ciclos de todos. transporte de larga distancia cuando se pierde control sobre todos los distribuidores. Sí que es cierto que la idea en ese sentido es poder identificar cada uno de los eslabones existentes. Por eso comentábamos también de la importancia de la colaboración digital. Al final, en una cadena de valor sería interesante tener identificados a todos esos agentes que participan y en cada uno de los tramos en los que se haga ese intercambio de mercancías, poder continuar con esa trazabilidad y ese tipo en el cambio, en lo que corresponde a lo que es el coste estimado y al cálculo de la huella de carbono. En ese sentido, yo creo que para poder contar con la colaboración de todos esos agentes sí que sería necesario identificarlos primeramente. Poder contar pues, con su colaboración para que en cada tramo pues también se haga, en línea con la actividad que presentaba mi compañera Patricia, se haga un análisis de cuál es la estiva, los riesgos de la carga, etcétera, para presentar esas fichas. Sí que es cierto que en cadenas de valor en las que aparecen muchos agentes sería necesario, conveniente e interesante el poder contar con la participación de todos ellos.
Tenemos un pequeño minuto para alguna pregunta más. En cualquier caso, insistimos, como se ha comentado al principio de la ponencia, tenéis un correo electrónico en el que podéis dejar todas vuestras preguntas. Si no recuerdo más, es transferenciatecnológica@itn.com. Quiero recordar, si no, compañeros, me podéis corregir, pero creo que es ese, por si tenéis alguna duda o pregunta al respecto. Sí, es correcto. También indicaros que cuando acabe toda esta sesión se va a lanzar una encuesta sobre qué os ha parecido y la visión que tenéis y la valoración que tenéis de la misma. Para nosotros es muy importante esta encuesta porque nos permite mejorar. Como sabéis, la idea es estar en un estado de mejora continua siempre y, por tanto, vuestra opinión y vuestros comentarios al respecto son muy importantes y de gran calado para nosotros. Creo que no insisto. Ya sé que ya se ha contestado. Hay una pregunta que dice, si tengo varios clientes clave con rutas, ¿puedo hacerlos todos? Sí. De hecho, la idea, como comentaba mi compañera Patricia, es intentar tener un mapa lo más amplio posible, ser lo más representativos posibles en este estudio. Es decir, todas las rutas que estéis interesados, los clientes existentes, es decir, cuantos más, mejor. Como se suele decir aquí, cuanto más azúcar, más dulce. Entonces, eso nos permitirá pues eso, que la representatividad de este estudio y de sus resultados sea mucho mayor. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Bueno, pues por último, voy a separarme un poco, Patricia. Gracias por vuestra asistencia y por vuestra colaboración, que sabéis dónde nos tenéis. Y para cualquier cuestión, poneros en contacto, para cualquier participación, lo que necesitéis. Gracias y que paséis buen día. Como decía, vuestra colaboración es muy importante para nosotros porque, pues, bueno, el ADN de este centro es proponer soluciones a las empresas para mejorar su operativa. Entonces, toda colaboración por vuestra parte será bienvenida y la agradeceremos muchísimo porque es clave para este proyecto. Como ha dicho mi compañera, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y esperamos que haya sido de vuestro interés. E insisto, por favor, nada más acabar, recibiréis una encuesta. Si la reináis será fantástico para nosotros para seguir mejorando día a día. Gracias, buenas tardes y que tengáis un buen resto de semana.